Damos inicio a esta ceremonia con los honores correspondientes al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside este desayuno conmemorativo al 111 aniversario del Día del Ejército Mexicano e inauguración de las nuevas instalaciones de la industria militar, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ese es el jefe de jefes, el mero Chancanchan. Lo acompañan en la mesa de honor la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Eso es todo, menos más, qué elegancia de señora, qué inteligencia. No como las que había antes. General de División Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, comandante del Ejército Mexicano. Todos esos al mando del jefe. Una sola orden y vámonos. Fulgencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. A tomar al que se ponga muy bravucón. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Ese es el jefe, menos más también. Maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Falla de origen, amigos, disculpen, falla de origen. Licenciada Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores. Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla. Licenciado David Aguilar Romero, Procurador Federal del Consumidor. General de División Diplomado de Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre, quien se desempeñó como Director General de Industria Militar de 1988 a 1994 y como Secretario de la Defensa Nacional del año 1994 al año 2000. General de División Diplomado de Estado Mayor,
Gabriel García Rincón, subsecretario de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Luis Arellano Ruiz, subsecretario de Marina. Todos al mando del jefe. General de División, Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, César Carlos Preciado Velázquez, oficial mayor de Marina. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Julio César Pesina Ávila, Inspector y Contralor General de Marina. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Hernández Suárez, Jefe del Estado Mayor General de la Armada. General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Bertín Hernández Mercado, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Comisario General David Córdoba Campos, Comandante de la Guardia Nacional. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocero de Presidencia. Ese Michuy, pariente. General de División de Estado Mayor, Julio Álvarez Arellano, Comandante de la Sexta Región Militar. General de División de Estado Mayor, Andrés Fernando Aguirre Osunza, Director General de Industria Militar. También contamos con la presencia de distinguidos integrantes de la Conferencia de Ejércitos Americanos. Directores generales de las armas y servicios. Generales en situación de retiro. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Generales que se desempeñaron como directores de industria militar. Autoridades militares y de la Guardia Nacional de este mando territorial. Directores de planteles del sistema educativo militar. Generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, tropa y escala básica pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el General de División Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, Comandante del Ejército Mexicano. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor Presidente. General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador del Estado de Puebla. Ciudadano José Alejo Carreón, Presidente Municipal de Oriental Puebla.
funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, respetables comandantes de los ejércitos que integran la Conferencia de Ejércitos Americanos, distinguidos agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, compañeros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, buenos días a todos. Es un honor darle la más cordial bienvenida a este evento conmemorativo al 111 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, fecha de gran relevancia para quienes portamos con orgullo el uniforme de la patria. Y qué mejor lugar para realizarlo que donde se asienta la industria militar nacional en Oriental, Estado de Puebla, sector estratégico que, al igual que nuestro ejército, emergió del pensamiento del varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Recordar que fue el 19 de febrero de 1913, en el contexto de la Revolución Mexicana, ante la usurpación de la primera magistratura del país, que Carranza, aún siendo gobernador del estado de Coahuila, con el respaldo del Congreso Estatal, expidió el decreto 1421, en el que, en su artículo segundo, se le concedían facultades extraordinarias para armar fuerzas y coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Con este decreto se logró organizar un ejército incipiente, que más adelante se le denominaría Ejército Constitucionalista, una institución castrense que sentó sus bases en los anhelos de libertad, igualdad y justicia social de muchos mexicanos, al que también se sumarían las masas campesinas bajo el llamado de la unidad nacional. Fue así como, de las entrañas del pueblo mismo, surgió el actual Ejército Mexicano, que tuvo como gen de origen el espíritu social de las tropas revolucionarias, lo que perdura hasta nuestros días, y como guía la ruta trazada por el profesionalismo de los militares de carrera que se unieron a la causa, contribuyendo a la postre a la institucionalización de las nuevas fuerzas castrenses. Después de casi 4 décadas de servicio a la nación y considerando el precepto con el que se organizó la fuerza para restaurar el orden constitucional, el 22 de marzo de 1950, mediante el decreto presidencial 720, se instituyó el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano. A 111 años de su creación, hoy, esta institución armada cuenta con valientes soldados surgidos del pueblo, mujeres y hombres leales y profesionales que diariamente en toda la geografía nacional cumplen con sus misiones sustantivas para garantizar la seguridad en el país y contribuir al desarrollo colectivo. En el devenir actual, conservando la misma esencia social y el sólido principio de lealtad, los soldados de México se han mantenido a la altura de las exigencias de cada época, realizando acciones concretas en las que sobresalen la construcción de infraestructura estratégica para el desarrollo nacional mediante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el apoyo en la consolidación de la Guardia Nacional con nuestros sistemas de reclutamiento para incrementar su recurso humano y con los planteles del sistema educativo militar para formar a sus cuadros de mando. El vasto despliegue en todo el país que garantiza la respuesta inmediata en materia de seguridad y para el traslado de personal y material durante las aplicaciones del plan DN3E para atender cualquier tipo de emergencia, como lo hicimos durante la pandemia generada por el COVID-19 y recientemente en el estado de Guerrero durante
el paso del huracán Otis. La representación de esta institución en diversos entes internacionales, destacando la Conferencia de Ejércitos Americanos, organismo internacional que tiene como función el análisis, debate e intercambio de ideas y experiencias relacionadas con materias de interés común en el ámbito de defensa, con pleno respeto a la soberanía de cada país. En este punto, es meritorio destacar que nuestro ejército asumió la presidencia de tan importante organismo para el ciclo 36 a partir del 1 de enero del presente año y hasta el 31 de diciembre del 2025, periodo en el que se organizarán 6 conferencias especializadas. La Conferencia de Ejércitos Americanos se integra con los ejércitos de 23 países miembros. Dos países en calidad de observadores, 3 países como observadores especiales, así como 2 organizaciones militares observadoras que son la Junta Interamericana de Defensa y la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, de los que 24 representantes se encuentran hoy aquí con nosotros. Señor presidente, los integrantes del Ejército Mexicano le agradecemos su confianza para sumarnos a los proyectos que tienen como fin el beneficio de los mexicanos. En ese sentido, le reiteramos el compromiso de seguir perfeccionando procedimientos, planes y sistemas para ser cada vez más eficientes en el cumplimiento de todo tipo de misiones que se nos asignen. De manera especial, externamos también este agradecimiento a nuestro alto mando, el general Luis Crescencio Sandoval González, por su valioso respaldo para mantenernos a la altura de los desafíos presentes y futuros, por su destacado liderazgo para guiar a esta Fuerza Armada hacia mejores horizontes, lo que inició una nueva etapa el 13 de agosto del 2021 con la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano. Amable auditorio, el 29 de noviembre de 1915, Venustiano Carranza pronunció un discurso en Matamoros, Tamaulipas, en el cual, en referencia al nuevo ejército nacido de la Revolución Mexicana, expresó lo siguiente, abro comillas: el origen de la guerra, conocido para todos, ha sido una tiranía de 30 años, un cuartelazo y un asesinato. Para poner el remedio a tal situación, todos los ciudadanos nos hemos armado y al cabo de 3 años hay un nuevo ejército, hay nuevos jefes surgidos de esos mismos ciudadanos que se vieron obligados a tomar el rifle para derrocar la tiranía. Están convertidos ahora en verdaderos soldados, no con la instrucción militar que se da en los establecimientos de esta índole, sino con los elementos que el carácter da a cada uno de los que, siguiendo su vocación, se han distinguido en el campo de batalla. Cierro comillas. Como podemos apreciar, aquel ejército constitucionalista que surgió en 1913, a pesar de no contar con preparación militar, tuvo como misión principal restaurar el orden de la República y como gen fundacional la lealtad a las instituciones, lo que se ha cultivado y fortalecido de manera constante hasta nuestros días. Desde aquel discurso que pronunció Carranza en Matamoros, han transcurrido más de 108 años en los que se han consolidado el ejército mexicano que ahora somos. Un ejército profesional, incluyente, vanguardista y polivalente que cumple con sus misiones sustantivas y otras más orientadas al progreso nacional, una institución que evoluciona de manera constante a la par de los avances del entorno nacional y global.
Se trata de un ejército con características propias que busca la autosuficiencia y no depender de otros entes para su funcionamiento. Por ello, contamos con nuestra fábrica de vestuario y equipo, con una vasta infraestructura hospitalaria y un sistema educativo militar altamente profesional y competitivo. Contamos también con un eficiente plan de N3C de auxilio a la población civil que ha sido modelo para otros organismos nacionales e internacionales, además de esta renovada y estratégica industria militar donde nos encontramos. Es así que, con este complejo logístico al que hoy se adhieren nuevas instalaciones, cumplimos con la visión del primer jefe del Ejército Constitucionalista, que en el año de 1916, en su ideario para encauzar al país, mencionó la conocida frase, abro comillas, hay que fabricar nuestras propias armas y municiones si no queremos que nuestros asuntos internos los resuelvan aquellos que nos las proporcionan, cierro comillas. A pesar de todos los logros alcanzados a lo largo de estos años, quiero mencionar que lamentablemente ha habido ocasiones en las que, cumpliéndole a México, valientes soldados han dado el máximo sacrificio. A todos ellos, nuestra admiración y reconocimiento. A sus respetables familias, nuestra solidaridad y apoyo total. Estamos conscientes de los riesgos que muchas veces se presentan en algunas misiones o tareas que llevamos a cabo. Sin embargo, lo hacemos convencidos de que formamos parte de la institución creada para garantizar la seguridad interior y defender la soberanía nacional. Con ese espíritu de servicio a la patria y con ese ánimo propositivo, seguiremos el rumbo de la brújula que nos ha guiado con firmeza hacia el cumplimiento del deber. Continuaremos fortaleciendo los sólidos cimientos de que el ejército que nació del pueblo durante la Revolución Mexicana. A más de un siglo de vida institucional, seguiremos siendo ese ejército defensor de la nación, que conserva la esencia de su creación y de su origen, con la que mantenemos la confianza que nos otorga la ciudadanía. Seguiremos como hasta ahora lo hemos hecho, sumando esfuerzos con las instituciones de la República, colaborando estrechamente con la sociedad y gobiernos, pero sobre todo seguiremos contribuyendo con nuestro actuar diario al progreso y desarrollo de México, haciendo eco del lema que acompaña a nuestro ejército en todos los rincones de la patria, siempre leales. Muchas gracias. Se les invita a observar un video histórico del Ejército Mexicano. Derivado de los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, perpetrados por el general Victoriano Huerta, en la llamada Decena Trágica, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoció al gobierno espurio, declarándose en rebeldía. Por lo anterior, el Congreso del Estado de Coahuila emitió el decreto número 1421 de fecha 19 de febrero de 1913, que en su artículo primero desconocía al gobierno de Huerta y en su artículo segundo creaba el Ejército Constitucionalista. Citado artículo decía textualmente lo siguiente:
Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República. Este documento se considera la génesis y la base legal del actual ejército mexicano, constituyendo el fundamento para el surgimiento de un ejército popular, integrado por ciudadanos en armas y que, libres en sus ideas, aceptaban la misión suprema de restaurar el régimen constitucional quebrantado por el usurpador Victoriano Huerta. El ejército mexicano tiene sus raíces en nuestra historia como nación. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo, iniciaron el movimiento de independencia en el pueblo de Dolores, conformando un ejército insurgente, nutrido del pueblo que iniciaría la lucha armada contra el dominio español, lucha que continuó José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, al igual que muchos otros insurgentes, y que culminó años más tarde con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Entre los años de 1836 y 1867, nuestro país atravesó tiempos convulsos, resultado de las ambiciones expansionistas de gobiernos extranjeros y de algunos malos mexicanos, quienes pretendían mancillar la soberanía e integridad territorial. Estos hechos pusieron a prueba la identidad, el nacionalismo y la unión de los mexicanos, y en los que se puso de manifiesto el honor, valor, lealtad, sacrificio y el amor a la patria de los soldados de México. Es así que las fuerzas militares bajo la guía de Venustiano Carranza dieron origen al actual ejército mexicano, el cual desde hace 111 años ha preservado la soberanía de nuestra nación, ha luchado para defender la integridad y hoy en día salvaguarda la libertad y seguridad de los mexicanos. En la etapa final de la Revolución Mexicana se llevó a cabo la firma de los Tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, dando fin a la lucha armada y disolviendo al Ejército Federal, quedando el Ejército Constitucionalista como la única fuerza armada del país, integrado por el pueblo mismo, que con espíritu revolucionario luchó por la defensa de la libertad, igualdad, legalidad y justicia social. En la primera mitad del siglo XX, dio comienzo una etapa de reorganización del ejército constitucionalista para transformarlo en el ejército actual, institucionalizando a las Fuerzas Armadas de nuestro país y profesionalizando a sus integrantes, mediante la creación de distintos planteles de formación de oficiales, del que sobresale la Escuela Superior de Guerra en el año de 1932, Centro de Altos Estudios Militares, del que han egresado 4.371 oficiales de Estado Mayor, con la responsabilidad de asesorar a los mandos superiores y ejercer en su oportunidad los más altos cargos en la estructura de esta Fuerza Armada, siendo los responsables de concebir y dirigir proyectos estratégicos, tales como el Plan DN3E, que ha trascendido las fronteras del país para llevar auxilio a otras naciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército mexicano inició reformas significativas al crear las regiones militares del Pacífico y del Golfo de México. Se instituyó el servicio militar obligatorio para hacer frente a esta conflagración mundial y a la posible agresión de nuestro territorio, habiéndose delineado además una moderna doctrina mexicana de guerra, constituyéndose también el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. A principios de la década de los años 80, el ejército mexicano, como parte de su desarrollo, llevó a cabo la adquisición de nuevos ingenios de combate, la renovación del parque vehicular, la construcción de instalaciones y la evolución de la educación y doctrina militar, sobresaliendo la creación del Colegio de Defensa Nacional en 1981. El ejército mexicano continuó el proceso de actualización de su doctrina mediante la creación en 1998 del Centro Nacional de Adiestramiento, que permitió materializar ejercicios de armas combinadas y operaciones conjuntas, constituyéndose hasta esta fecha como un componente fundamental del adiestramiento militar y un referente entre los ejércitos de América Latina. Con la entrada del nuevo milenio, surgen en el mundo nuevas amenazas a la seguridad internacional, y nuestro país no es ajeno a estos antagonismos, como son el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, los desastres naturales y los riesgos a la salud, entre otros, los cuales demandan la voluntad,
el compromiso y la atención integral del Estado mexicano, y en donde las Fuerzas Armadas desempeñan un rol fundamental para enfrentar estos óbices a la seguridad nacional. Esta Fuerza Armada ha sabido encarar estos desafíos adaptando su estructura, medios y doctrina, habiendo emprendido un proceso de cambio de paradigma, consistente en la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la conformación del Estado Mayor Conjunto, la creación de diferentes organismos del sistema educativo militar, y el 13 de agosto de 2021 pasó revista de entrada la Comandancia del Ejército Mexicano, constituyéndose como un organismo de dirección estratégica, proyecto trascendental que permitió establecer las bases para la administración y el desarrollo de esta Fuerza Armada. En lo conceptual, se actualizó la planeación estratégica y se elaboró su plan para el desarrollo de la fuerza, que permitirá incrementar sus capacidades en el corto, mediano y largo plazo. El compromiso de los soldados de tierra exige mirar al futuro a través de los procesos de mejora, a la par del desarrollo de nuestro país y de acuerdo a las necesidades que se han presentado. Es así como el Instituto Armado se ha adaptado y mantenido atento a los riesgos y amenazas surgidas a nivel global, como la pandemia del COVID-19, mediante la aplicación del Plan DN3E para auxiliar a la población en caso de desastres, y recientemente en Guerrero, durante el paso del huracán Otis. Actualmente, más de 144,000 mujeres y hombres portan el uniforme de la patria, cumpliendo diariamente sus misiones en todos los rincones de nuestro vasto territorio. Cabe destacar la valiosa contribución que las mujeres militares realizan a esta institución, quienes hoy en día se desempeñan en todos los ámbitos de la actividad castrense en organismos militares y más allá de nuestras fronteras, en operaciones para el mantenimiento de la paz. Es relevante mencionar que en la presente administración, 3.083 mujeres han causado alta en las filas del Ejército Mexicano, haciendo un total de 16.313 hasta la fecha, destacando su incorporación a las armas de infantería, caballería y arma blindada. Hoy como ayer, el Ejército Mexicano seguirá siendo una fuerza de la República, una fuerza que vela por las libertades y derechos de la sociedad, siempre orgullosos de sus orígenes. Los soldados se comprometen con el pueblo de México a continuar su labor de servicio a la nación, dando siempre muestra de lealtad, unidad y fidelidad a toda prueba, porque solo así cumplen con el mandato constitucional de servir a la patria.